Es solo escucha. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar un par de minutos a que terminen de llegar todos los asistentes y comenzaremos. Gracias. Buenos días a todos. Soy Antonia Moreno, responsable de Marketing y Comunicación de AITOS. Os doy la bienvenida a un nuevo webinar de contratación y licitación electrónica
Ya son varios los webinars que llevamos haciendo sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales que debemos tener en cuenta en la implantación de la contratación pública electrónica. Y para ello vamos a contar con Víctor Almonacid, que como muchos sabéis es secretario del Ayuntamiento de Alcira y vicepresidente de Cosital. Y antes de darle la palabra, pues me gustaría recordaros que podéis enviarnos vuestras preguntas a través del chat que tenéis en el panel lateral del webinar. Y al final de la presentación leeremos estas preguntas y dejaremos que Víctor las responda. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Adelante, te dejamos con los aspectos legales que debemos tener en cuenta sobre la implantación de la contratación pública electrónica. De acuerdo, muchas gracias ante todo por la invitación y también gracias a los 37, veo, asistentes que estáis escuchándome. Bueno, yo voy a repasar en 25 minutos, ¿no? Que es un poco lo que me habéis... Va a haber preguntas, los aspectos legales y también haré referencia a los aspectos, vamos a decir, jurídico-técnicos y también organizativos que creo que deben tenerse en cuenta a la hora de la implantación de la contratación electrónica. Esa implantación que, como todos sabéis, es obligatoria ya desde las directivas. Bueno, y vamos a empezar por las nuevas directivas, ¿no? Como no puede ser de otra manera en este repaso con enfoque legal, con enfoque jurídico desde el punto de vista de la contratación. Bueno, tenemos un nuevo cuerpo, ¿no? de directivas europeas. Son las 3 directivas que se han aprobado por el Parlamento recientemente, la que podríamos denominar general, la directiva en materia de concesiones y la de sectores excluidos. La contratación electrónica, aparte de que va a ser obligatoria en 2018, tiene un peso muy específico, ¿no? A nivel regulatorio, y tiene un peso importante en estas directivas. Lo primero que tenemos que decir es que el cambio es significativo, pero tampoco hay un antes y un después en el sentido de que ya, en este momento, sin duda podemos afirmar de que el actual texto refundido de la Ley de Contratos ya ofrece una regulación que desde luego no es la mejor del mundo y desde luego no es la más sistemática ni la más coordinada, porque es cierto que está un poco regulado a salto de mata, pero ya, insisto, podemos decir que tenemos la contratación pública electrónica desde el punto de vista jurídico está regulada, no vamos a decir muy bien regulada, pero está regulada en la ley. Esto se lo debemos no ya al texto refundido de 2011, sino a la Ley de Contratos de 2007, que a su vez es la transposición de la Directiva 2004/18. Es decir, hace muchos años, primera conclusión, que tenemos base jurídica, base legal, para implantar la contratación pública electrónica. Es cierto que las directivas en este sentido marcan un hito, pero en mi opinión el hito fundamental es la obligatoriedad. Es decir, aquí la gran diferencia, aparte de otros mecanismos, por ejemplo la Asociación para la Innovación y otras cuestiones de nueva regulación, pero para mí el cambio más importante es que la contratación electrónica, de hecho, o más precisamente la licitación electrónica, pasa a ser obligatoria, ¿no? Esto es el gran cambio. Pero claro, las directivas y las leyes estatales que derivan de las directivas, bueno, la materia de contratación es una materia compleja. Ni la directiva lo puede prever todo, ni la ley española en este caso lo puede prever todo. Y yo, aunque voy a hacer referencia sobre todo a cómo implantarlo, ¿no? En el ámbito de la administración local, creo que las reflexiones son fácilmente extrapolables, ¿no? A cualquier entidad pública. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de desarrollar y de concretar esas disposiciones que he dicho, pues de las directivas, de las leyes, también hay leyes autonómicas sobre contratación y sobre contratación electrónica,
pero creo que debemos hacer uso de nuestra potestad reglamentaria, que la tenemos, todas las entidades públicas, y regular en algún instrumento jurídico, regular la que podríamos llamar o denominar nuestra contratación pública electrónica. Tenemos varios instrumentos para ello. Tenemos, por ejemplo, el pliego, la posibilidad de aprobar un pliego de cláusulas administrativas generales. Sabéis que bueno, esta posibilidad está en la ley. Luego podemos aprobar pliegos concretos de cláusulas particulares para cada contrato, pero no estaría de más la regulación de los aspectos genéricos de nuestra contratación, no ya solo de la contratación electrónica, sino de toda nuestra gestión contractual, la de nuestra organización, por ejemplo, en un pliego de cláusulas administrativas generales, que tuviera en cuenta, insisto, no ya solo la contratación electrónica, sino todos los aspectos de la contratación, incluida la fase de ejecución de los contratos, que, dicho sea de paso, aunque no es el tema principal de la ponencia, pero dicho sea de paso, la verdad es que genera muchos problemas y creo que, además, la propia ley se remite en muchas ocasiones a lo que establezcan los pliegos. Creo que no está de más tener regulado en los pliegos, preferiblemente en un pliego de cláusulas generales, todos los aspectos que, de otro modo, pues no los tendríamos bien regulados, lo cual resta seguridad jurídica y seguridad en general, ¿no?, a la hora de abordar los supuestos conflictivos que luego, como todos sabéis, muchas veces se producen, ¿no? Bueno, si estamos hablando de una entidad que no tiene carácter territorial o que no tiene el carácter de entidad de administración pública, pues también está ese otro instrumento que son las instrucciones en materia de contratación, porque la ley de contratos evidentemente se aplica a todo el sector público. En esas instrucciones en materia de contratación también se pueden regular aspectos concretos de nuestra licitación electrónica. Bueno, hay otras posibilidades. Los ayuntamientos también tenemos que aprobar, o teníamos que tener aprobado, o vamos a aprobar el reglamento de administración electrónica. Yo siempre lo digo, la contratación electrónica es una parte de la administración electrónica, sin ninguna duda. En este caso, estos reglamentos que tendríamos que aprobar de administración electrónica, pues podrían tener, ¿por qué no?, una parte dedicada a la contratación electrónica. Incluso, y relacionando el tema con otra ley de reciente aparición, que es la ley de transparencia, es decir, la ley de transparencia regula o se refiere, mejor dicho, en diversos artículos a los contratos. La contratación, la gestión contractual tiene mucho que ver con transparencia, porque de hecho la licitación electrónica es más transparente. Y la ley de transparencia, de alguna manera, quizá directa o más bien indirecta, pero de alguna manera lo dice. La ley de transparencia hace referencia a la contratación. Luego, también, y hablando de reglamentos, podríamos aprovechar que aprobamos, por ejemplo, una ordenanza de transparencia y datos abiertos para regular también la transparencia en relación con la gestión contractual. Evidentemente estamos hablando de conceptos totalmente relacionados, como son administración electrónica, licitación electrónica, transparencia. Todo tiene que ver con esta nueva fase en la gestión administrativa, ¿no? Esta fase llamada coloquialmente 2.0, pero que evidentemente tiene que ver, está todo relacionado. Y luego también, incluso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, tener en cuenta, dada su naturaleza, alguna peculiaridad de cada contrato y pensando también, como decía, en la fase de ejecución de los contratos y yendo incluso más allá, ¿no?, de la administración electrónica y de la licitación electrónica, también pensando en ese otro proyecto llamado Smart City, que es un proyecto, pues evidentemente, de ayuntamientos en este caso, pero lo que, por ejemplo, en mi organización estamos empezando a hacer es a colocar en los pliegos aspectos concretos tecnológicos que las empresas, las futuras empresas concesionarias o contratistas, hoy licitadoras o interesadas, pues que tengan en cuenta para incorporar esa tecnología, por ejemplo, a los servicios públicos, ¿no? Este comentario, dicho un poco entre paréntesis, pero creo que también es interesante. Más aspectos jurídico-técnicos. Bueno, pues tenemos el perfil de contratante. Como decía antes, son cosas que están en la ley, ¿no?, desde hace ya mucho tiempo.
El perfil de contratante, por lo que he visto, ¿no? Yo creo que no todo el mundo, sí que lo tiene todo el mundo, pero no todo el mundo lo tiene bien. Aquí la clave, y que es un aspecto o es una herramienta técnica, pero tiene mucho que ver con lo jurídico, aquí la clave es el sello. El sello, el timestamping, que es el que de alguna manera le da eficacia jurídica a la publicación, al documento que se publica en el perfil de contratante. O sea, no es subir un pliego o no es subir una información. En derecho administrativo o en la administración nos basamos en plazos. Son muy importantes los plazos, es muy importante qué día se publica algo y evidentemente a efectos de su seguridad jurídica y de lo que llamamos dies a quo, es muy importante implantar la herramienta del sellado de tiempo en el perfil de contratante, a efectos de la constancia, de la fehaciencia del día, incluso hora y minuto y segundo, ¿no? de la publicación de los documentos que publicamos en el perfil de contratante. Otra cuestión importante, jurídico-técnica, es un gestor de expedientes. Lo decía antes, la contratación electrónica forma parte de la administración electrónica. Es cierto que el expediente de contratación es quizá un poco más complejo que los expedientes, o que el expediente que podríamos denominar expediente medio, ¿no? de la administración, y por eso pues bueno, cabe acudir a alguna de las soluciones que hay en el mercado para que esta licitación, en la fase, ¿no? de licitación electrónica, pues sea un procedimiento más ágil, mejor, más transparente, más eficiente que el que hacíamos en papel, porque evidentemente ni la licitación ni la administración electrónica tiene sentido cuando no, vamos a decir, no exhibe sus ventajas, sus hipotéticas ventajas. Si se hace evidentemente para mejorar. Y este software, que hay que adquirirlo del mercado, pues en principio no tiene por qué ser un software propietario, ¿no? Porque el procedimiento no lo exige. Claro, es muy importante para que se pueda, para que sea usable, ¿no? Vamos a decir que el portal del licitador, esa especie de ventana que podemos denominar así o podemos denominar de otra manera, pues permita de una manera práctica y de una manera cómoda para los licitadores presentar los documentos. Decía antes, bueno, el procedimiento de contratación quizá es un poco más complejo. Una de las complejidades es la inmensa documentación administrativa que hay que presentar. Ahora parece ser que con lo de la declaración responsable y también con la posibilidad, también desde hace tiempo, de presentar certificados de registros, pues bueno, parece que esa documentación es menos, ¿no? Y cada vez se va simplificando. Pero desde luego todos tenemos en la memoria grabado pues ese expediente en el cual se presentaron, pues no sé, 30 empresas y pedíamos una serie de solvencia, de documentación administrativa que aquello era, bueno, había que transportarlo en carritos del supermercado, ¿no? Creo que desde el punto de vista del volumen de esa documentación, la herramienta tiene que permitir presentar esos documentos de una manera eficiente, ¿no? Y de una manera, como decía antes, que no entorpezca y que en definitiva sea mejor que la manera tradicional, porque cuando es peor o cuando presenta muchas dificultades, los detractores, ¿no? del procedimiento electrónico, estos que están esperando cualquier fallo, ¿no? cualquier momento para criticar, creo que se ponen argumentos en sus manos, ¿no? precisamente para que tiren por tierra esta manera de funcionar. Luego hay otros instrumentos, ¿no? Yo creo que la subasta electrónica es muy importante. La subasta electrónica, como a veces la gente piensa, no es un procedimiento de adjudicación, sí que es un posible trámite en un procedimiento. Dice la ley que se puede utilizar cuando establezca el pliego que se va a utilizar y, como decía antes, pues quizá un buen sitio para regularlo es el pliego de cláusulas administrativas generales, ¿no? Y podría decir algo así que como que por defecto la corporación o la entidad utilizará la subasta electrónica en la adjudicación de sus contratos, evidentemente de aquellos que lo permitan. Luego también es importante tener en cuenta la fase de ejecución, como decía, es decir, en la fase de licitación la entidad se relaciona, el poder adjudicador se relaciona con las empresas licitadoras, luego en un momento dado el expediente se resuelve a favor de una persona, que es el adjudicatario, a la postre
y en el supuesto normal será el contratista, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? También es contratación electrónica aquella en la que la fase de ejecución, es decir, las relaciones entre el contratista y la administración o el poder adjudicador, siguen siendo electrónicas ya en esta fase de ejecución. Y luego, pues la ejecución en el supuesto normal también termina con con el pago, ¿no? Tras una buena ejecución, y ahí es donde entraría la factura electrónica que también es obligatoria. Hay otra ley que es la Ley de Impulso a la Factura Electrónica, y en este momento es quizá desde el punto de vista estratégico, que es lo que voy a entrar ahora en la última parte de la exposición, desde el punto de vista estratégico también es el momento de fomentar conjuntamente la licitación electrónica junto con la facturación electrónica, ¿no? Y voy a desarrollar esta idea. Decía al principio, y voy a acabar en 5 minutos, ¿no? Para no pasarme el tiempo y sobre todo por si hay preguntas, que bueno, era importante también el aspecto organizativo, que en definitiva va de la mano del aspecto jurídico, ¿no? En mi organización utilizamos la factura electrónica como punta de lanza para que arrastrara, vamos a decir, al resto de cuestiones relacionadas con la licitación electrónica. ¿Por qué? Porque la factura electrónica, no cabe ninguna duda que es algo que beneficia al proveedor, que beneficia al contratista. Cuando se tiene implantado un buen sistema de factura electrónica, los plazos de pago, los exiguos plazos de pago que establece la ley de contratos, pues se pueden cumplir, incluso se pueden mejorar, y desde luego qué empresa no quiere cobrar y además cobrar pronto, ¿no? Se fomenta el uso de la factura electrónica, en algunos casos desde hace años en mi organización es obligatoria, y a través del portal del proveedor, que es donde se tenían que dar de alta a las empresas contratistas, pues ya se ha logrado implantar la cultura del uso de los medios electrónicos, y como decía antes, desde el punto de vista estratégico, pues es ya un paso natural, es ya coser y cantar el hecho de que las mismas empresas que ya utilizan desde hace tiempo la facturación electrónica, pues puedan entrar en un momento posterior, aunque sea quizá empezar por el final, ¿no? Pero bueno, pensamos que era mejor así. Decía que puedan utilizar, igual que utilizan el portal del proveedor, pues que puedan utilizar el portal del licitador. Y luego también es estratégico desde el punto de vista de la organización ya más interno, crear una oficina de contratación si es que no la tenemos, ¿no? Es el momento, desde luego, si no la tenemos, es el momento de crearlas. Es cierto que no todas las entidades tienen el mismo tamaño, y es cierto que no todas las entidades tienen la posibilidad de crear no tienen los medios o el tamaño de crear una oficina de contratación. Bueno, pueden crear en su caso una unidad de contratación, que sería algo pues, más pequeño, vamos a decir. Podría incluso un solo funcionario dedicarse a la contratación, evidentemente la contratación ya electrónica en esta segunda fase, si es que la organización es muy pequeña. Y desde el punto de vista de los contratos está claro que hay que empezar por los menores. O sea, es decir, las mayores resistencias se generan y lo decíamos antes, ante situaciones de complejidad, ante situaciones de problemas que tardan en solucionarse, que no se ve o que desde el punto de vista, vamos a decir, ya muy subjetivo del funcionario, le produce cierto agobio. Creo que esta nueva oficina de contratación, y en su defecto la vieja, la que ya hay, tiene que empezar a tramitar pues, aquellos contratos que incluso nos interesa desde el punto de vista de la legalidad controlar, ¿no? Porque la ley de contratos es muy laxa en este sentido, y los contratos menores, los que no llegan a determinadas cuantías, que son muchos, y en organizaciones pequeñas son prácticamente todos, pues se adjudican de una manera legal, porque desde luego no es ilegal, pero se adjudican de manera verbal, de manera, vamos a decir, poco documentada, y que entren estos contratos, vamos a decir, valga la expresión, dejados de la mano de Dios, que entren en el procedimiento electrónico, pensamos que es una buena manera, por un lado, de tenerlos controlados y por otro lado, de empezar con la aventura de la licitación electrónica. Y luego, y ya es la última reflexión, hablando ya específicamente de ayuntamientos, simplemente recordar
que otra ley, y si se fijan, estoy hablando de leyes todas de reciente aprobación. Otra ley de muy reciente aprobación es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que lo dice clarísimo, que la Administración electrónica es una competencia de la Diputación Provincial y que las centrales de compras son una competencia de la Diputación Provincial. Por tanto, y ya que hablaba también antes de ayuntamientos pequeños, pues no cabe ninguna duda de que esta contratación electrónica, esta licitación electrónica obligatoria en 2018, se la va a tener que hacer, vamos a decir, o poner a su disposición la Diputación Provincial, que además, y específicamente, esta nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local dice que también tendrá que poner a su disposición las centrales de compras, que evidentemente no son la única manifestación también, la única herramienta en cuanto a la contratación electrónica, pero sí que es una herramienta importante, sobre todo pensando en ayuntamientos de este tamaño. Y con esto he intentado ceñirme al tiempo. Con esto acabaría esta primera exposición de 25 minutos y quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Todos los asistentes tenéis la posibilidad de enviarnos vuestras preguntas a través del panel lateral en el área de preguntas, en el área de chat. Víctor, te voy a lanzar la primera de ellas. Nos consultan qué requisitos legales deben cumplir las plataformas de licitación electrónica, las que hay en el mercado, en el caso de no ser un desarrollo propio, sino acudir a una herramienta que está en el mercado. Bueno, como he dicho durante la exposición, la licitación electrónica forma parte de la administración electrónica. Eso quiere decir que jurídicamente también forma parte. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Pues están regulados los requisitos tanto en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos como en su normativa de desarrollo. Y en este sentido hay dos cuestiones muy importantes que a su vez se regulan en sendos reales decretos, el 3 y el 4 de 2010, que son los famosos esquemas, el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Cualquier plataforma de administración electrónica, incluidas las de contratación electrónica, tiene que cumplir los estándares y requisitos jurídico-técnicos que se establecen en estos dos reales decretos, el del Esquema Nacional de Interoperabilidad y el del Esquema Nacional de Seguridad. Luego, esto sería lo principal. Luego también, evidentemente, hay otras normas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, como decía, la ley de transparencia. Hay que tener en cuenta, muy importante, la ley de firma electrónica, la ley de 2003 de firma electrónica. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, vamos a decir, no electrónico, evidentemente, cualquier plataforma, cualquier servicio electrónico tiene que cumplir a más con las obligaciones legales que ya de por sí tiene que cumplir cualquier procedimiento administrativo. Eso también es evidente, ¿no? Una pregunta más. ¿Se puede ejercer por parte del Ayuntamiento la contratación electrónica exclusivamente antes de 2018? Bueno, evidentemente quien puede lo más puede lo menos. O sea, el hecho de que sea obligatoria en 2018 quiere decir que en este momento es posible o es opcional. De hecho, es muy conveniente. Muy conveniente desde el punto de vista terminológico, casi sería lo inmediatamente por debajo, a obligatorio. Ahora mismo la contratación electrónica en los ayuntamientos es muy conveniente. No se puede decir que sea obligatorio porque lo será en 2018, pero como también he dicho durante la exposición, la ley de contratos, y si encima, además, la desarrollamos con estas disposiciones reglamentarias que hemos comentado, base jurídica para desarrollar la licitación electrónica tenemos. Y los ayuntamientos pueden, y me atrevería a decir que deben. Que alguien va a apurar hasta el último momento, hasta 2018, incluso estoy convencido de que ni en 2018 lo van a tener algunos, pues eso ya será problema suyo. Pero desde luego que sea obligatoria en junio de 2018 no significa que ahora mismo no sea, como decía, muy conveniente. Nos
pregunta la misma persona al hilo de tu respuesta si no se podría quejar algún licitador potencial de que no dispone del canal tradicional. Perdón, no he escuchado la pregunta bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. La misma persona nos pregunta si no se podría quejar algún Sí. licitador potencial de que no dispone del canal tradicional. Sí, de que no dispone de los medios, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto ya nos ha ocurrido, ¿no? Yo creo que hablábamos de las posibles resistencias internas en la organización. Un buen foco de resistencias en cuanto a la contratación electrónica, sin duda, también se encuentra en las propias empresas, en las potenciales usuarias. A ver, esto es como todo. Bueno, lo que se tiene que hacer, a la administración le interesa fomentar y de alguna manera convencer a las empresas de que el procedimiento electrónico es mejor. Las empresas podrían, en su caso, tener dificultades desde el punto de vista, no sé si económico, logístico, técnico, en utilizar las herramientas, pero también es cierto que las herramientas son sencillas y que las herramientas no tienen un coste adicional, sino que más bien ahorran dinero. Una de las características de la licitación electrónica es la eficiencia y desde luego a quien le ahorran dinero en primer lugar, más que a la administración, mucho más de hecho, es a las empresas. Creo que es un ejercicio que tiene que hacer cada empresa, el de plantearse o replantearse cuál va a ser a partir de ahora su manera de relacionarse con la administración. En este sentido también he planteado durante la exposición que había estrategias y nosotros, pues, a través de la herramienta de la factura electrónica, creo que las empresas, las que menos medios tenían incluso, se han espabilado porque les interesaba relacionarse, vamos a decir, por medios electrónicos en cuanto a la factura y luego ya, pues, creo que no ha habido ningún problema para utilizar el resto, ¿no?, de herramientas, como por ejemplo el portal del licitador. Por lo tanto, nos preguntan también, Víctor, a nivel estratégico, ¿recomiendas una implantación gradual para llegar al objetivo de 2018 con esta implantación? Sí, sin duda. Hay un refrán que dice algo así como que para llegar al final lo primero que hay que hacer es empezar. Evidentemente, cuando no tenemos nada hecho, no es fácil, pero sin duda, como decía antes, hay estrategias, hay posibilidades, como por ejemplo la contratación menor, y en el momento en que iniciemos el proceso, iremos dando pasos y yo no tengo ninguna duda de que incluso las organizaciones que todavía no han comenzado, pero que lo hagan en breve, llegarán sin ninguna duda, insisto, a 2018. Efectivamente, pero sería a través de una estrategia, sería a través de un plan, de un cronograma que prevea a través de hitos, a través de tiempos, la implantación de determinadas cuestiones en determinados plazos, efectivamente. Perfecto, gracias Víctor. Hemos cumplido el tiempo establecido para este webinar. Si alguien tiene más preguntas nos las pueden enviar a través de este chat o bien a través de marketing@itos.es. Las pasaremos a Víctor para que os las pueda responder vía correo electrónico. Víctor, muchas gracias por acompañarnos durante este webinar. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Gracias a todos. Os esperamos en el próximo webinar. Un saludo. Hasta luego.